Psicoanálisis, el podcast de Dr. Daniel Gerber. Después de más de 40 años como psicoanalista y profesor, el Dr. Gerber es conocido como una de las principales autoridades en el campo en toda América Latina. El siguiente es un extracto de la tercera sesión de su primer seminario en línea, titulado El odio es primero, con un enfoque en agresividad y odio. Fue presentado el 23 de octubre del 2020. La lectura asignada para esta sesión fue Psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud, capítulos 5 y 6. Que disfruten y no olviden de seguir @psicopod en Instagram. Que lo simbólico, este registro simbólico, se funda en lo que excluye, en un rechazo. Sí, que podría corresponder también a esto que Freud llama la represión originaria. Algo queda fuera, segregado. Sí. También, como se había mencionado en psicología de las masas, las multitudes, menciona Freud, se cohesionan, por un lado, por una renuncia al goce. Una renuncia al goce que es exigida a los sujetos, asociada justamente con la agresividad, como aquí se había visto, para que se sostenga esa cohesión por medio de los lazos amorosos y también del lazo con quien es el conductor de estas multitudes, ¿no? Entonces, digamos que eso permite que la agresión pueda dirigirse hacia otro, hacia afuera, y se mantenga la cohesión del grupo. Freud señala, ¿verdad?, que esa cohesión de los grupos humanos está basada en la existencia de un ideal del yo compartido por todos, ¿no? Precisamente el líder, el conductor, es el que ocupa el lugar del ideal del yo, ¿no? Que también puede ocuparlo, como se señalaba, una idea o un cierto proyecto, e incluso el odio, alguna, decía Freud, persona o institución. Y esto último muestra también que más allá de la dimensión simbólica, ¿verdad?, de esta identificación común a partir de ese elemento compartido, que estaría en el plano de lo simbólico, el líder como un significante, ¿no?, o la idea. Hay otra identificación que podríamos decir es un poco más embosada, no tan abierta, y es con una cierta forma de goce o de violencia inclusive, ¿no?, que podría remitir a ese asesinato del padre primordial del que habla Freud en Tótem y Tabú. Es decir, que aquí, para que haya cohesión, será preciso que exista otro que es quien será identificado con el mal, tomando el lugar de ese mal objeto, ¿no?, y que tendrá que ser segregado, ¿no?, de manera tal que ahí se constituye un núcleo, podría decirse real, del grupo social, ¿no?, que resulta fundamental para su cohesión, ¿no? Claro, esa segregación tiene que ver también con la fascinación que ejerce este goce que se supone al otro, a ese otro que Freud lo encarna míticamente en el padre, como una figura de goce, porque es el padre que aparece ahí como el poseedor de todas las mujeres,
quien no permite el acceso de los hijos a ellas, ¿no? De manera tal que finalmente los hijos se unen para asesinarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser el modelo mismo, ¿verdad? De ese otro que goza, y que es lo que debe ser excluido. Después vamos a trabajar más el tema justamente de la segregación, el odio, que puede encontrarse en fenómenos como el racismo, a partir precisamente de estas premisas, ¿no? Se trata de un goce entonces que queda fuera del campo de lo simbólico, donde se confunde con el mal, y por esto, digamos, lo que hace la comunidad es convertirlo en un factor de unión entre sus miembros, ¿no? Ese goce que es eso, lo que aglutina, eso de lo que no se habla generalmente, pero está presente en una cierta complicidad que se establece allí para efectuar esta segregación. La segregación de aquel, de aquellos o aquellas, etcétera, a quienes también se les atribuye el goce del que no se quiere saber, pero que la misma comunidad lo ejerce en el acto de exclusión. Quiere decir que hay un elemento de unión, más allá, ¿verdad?, de aquello que puede estar en el plano simbólico, más allá, como el caso del líder o las ideas, los elementos simbólicos que aglutinan, está esta otra dimensión del goce. Hay una película que ilustra, creo, un poco esta situación, que inclusive fue una película más bien de comercial, ¿no? De giro comercial de hace algunos años, que pasó, probablemente la conocen, con el título de Cuestión de Honor, o el título literalmente en inglés era Algunos Hombres Buenos, Some Good Men, que era con Jack Nicholson y Tom Cruise, Demi Moore, acerca de un asesinato de un soldado en la base norteamericana de Guantánamo, ¿no? Donde había algo que no estaba en las reglas escritas de esa base militar, el código rojo, que implicaba ciertos castigos corporales, ¿no?, para obtener la confesión, y a raíz de los cuales muere un soldado. Entonces hay ahí toda una investigación, pero se trataba de algo que todos saben, pero nadie lo dice, y que se convierte en ese factor de cohesión, ¿no? Fuera de lo que sería la legalidad, ¿no? Habría que ver cómo en otros grupos, en otro tipo de comunidades, de multitudes, funciona precisamente ese elemento, ¿no?, que uno puede observar en aquel caso. Bueno, nosotros también podemos aquí observar que el que puede ponerse con comillas, humanismo de esta época, o, para decirlo en otros términos, la exigencia de lo políticamente correcto, ¿verdad?, convoca al reconocimiento del otro mediante la tolerancia. Pero hay en esto algún grado de ingenuidad que se puede advertir, ¿no? Porque esto de reconocer la alteridad del otro, que el otro es otro, que hay en el otro eso que lo hace otro,
eso que no puedo yo llegar a conocer, ¿no? Bueno, es algo que no puede depender de un acto de buena voluntad, eh, porque más bien supone un necesario pasaje por la angustia. Eh, por la angustia, y a partir de aquí vamos a poder observar una relación entre angustia y odio. Por la angustia justamente como esa reacción eh, ante lo que puede llamar uno el núcleo insondable, lo desconocido, lo eh, que del otro me resulta inaccesible. Ahí es donde podríamos situar la angustia, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento del otro, perdón, ese reconocimiento del otro, entonces, eh, implica necesariamente pasar por la angustia. La aprehensión de lo real, de esa real alteridad, no va sin angustia, ¿no? Eh, sí, y de ahí que todo intento de suprimirla conduce necesariamente a la segregación, a querer eliminar lo otro del otro. O sea que, como vemos, el odio aparece justamente ahí como una manera de evitar precisamente la angustia que puede provocarme esa alteridad del otro, ¿no? Pues sí, por eso entonces aquí, digamos que se trata de una cuestión fundamental, ¿no? Eh, eh, hay lo que aparece como imposible, inaccesible en el otro, eh, ahí es donde aparece entonces la angustia y una manera de conjurarla es justamente eso que conduce a la segregación. ¿Dónde puede aparecer el odio? Bueno, vamos a tratarlo después un poco más, como les digo, respecto de temas como este de la exclusión, de la segregación, que están tan vinculados con este elemento. Y bueno, podríamos decir también que una referencia que podríamos decir mayor sobre el odio en Freud, la encontramos precisamente en el malestar en la cultura. En el texto de 1930, precisamente 90 años está cumpliendo y uno puede advertir toda la vigencia que lo que Freud desarrolla ahí, ustedes puede que lo conozcan ya de antes, o al leerlo, releerlo, uno advierte en qué medida, ¿verdad? Estos planteamientos resultan plenamente vigentes, ¿no? Y porque justamente Freud plantea el malestar en diversas dimensiones, ¿no? Diversos factores que tienen que ver con este malestar, entre ellos uno que sería el del odio en la cultura, ¿no? Frente a lo cual también la cultura tiene que
desarrollar algún tipo de medio como para moderarlo, ¿no? Freud lo trata tanto a nivel del individuo como de las masas a esto. Y aquí Freud va a retomar aquellas afirmaciones que planteó en este texto que comentábamos anteriormente, de Guerra y Muerte. Nada más que a las formulaciones que había planteado en el texto de Guerra y Muerte, le agrega el super yo, que en esa época todavía no estaba elaborado por él en su obra, ¿no? Y va a plantear que el odio está ligado al super yo, ¿no? Sí. De manera que habría que preguntar si este super yo está en el origen del odio. Freud, antes de abordar el estudio del super yo, sí, advierte esto, que para todo lo que va a seguir, dice, adoptaré el punto de vista según el cual la inclinación a la agresión es una predisposición pulsional, original y autónoma del hombre. La cultura encuentra allí su obstáculo más fuerte. Habla de una inclinación a la agresión, ¿no? Como algo que depende entonces de lo pulsional del sujeto, de lo que lo conduce a plantear la existencia de la pulsión de muerte aquí, ¿no? Y el odio hacia obstáculo a la cultura, según lo que plantea Freud, ¿no? Aunque tal vez no tanto cuando se dirige hacia afuera, como hemos visto, ¿no? Y la cultura va a servirse del superyo para inhibir esta inclinación a la agresión y permitir a la humanidad vivir juntos sin matarse entre ellos, aunque, como sabemos, no lo logra plenamente, ¿no? También este tipo de situaciones sabemos muy bien que ocurre, ¿no? Ahora bien, no es tan sencillo tampoco, porque el super yo aparecerá, podría decirse así, como un arma de doble filo aquí, ¿no? Por eso es que hay que tratar ampliamente lo que plantea Freud respecto del odio y la relación con el super yo. Hay que partir también del hecho de que el sujeto no busca, o al menos no exclusivamente, su propio bien, como lo afirma en 1920, en Más allá del principio de placer, ¿no? Con la introducción de la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, que más allá de esta aparente búsqueda del bien, hay algo que apunta justamente, como dice Freud, aún más allá, ese más allá que confina con el dolor, el sufrimiento, la muerte, aquello que se llama pulsión de muerte, que implica también la posibilidad siempre abierta de hacerse daño a sí mismo. Freud introduce este concepto en este texto y se va a articular de un modo importante esta pulsión de muerte con el superyo, que es la prueba, diríamos, más clara de que el sujeto no necesariamente quiere su propio bien, o que más allá de ese bien que busca para él, incluso para otros, está esta otra dimensión, ¿no? Pero también tendríamos que decir que las premisas del superyo están ya en 1915, todavía no
faltan unos cuantos años, en 1923, recién Freud introduce el superyo. Pero en 1915, en el texto que decíamos, de Guerra y Muerte, dice Freud, la esencia más profunda del hombre consiste en mociones pulsionales que son de naturaleza elemental, que son idénticas en todos los hombres y tienden a la satisfacción de ciertas necesidades originales. Ahí es también donde él agrega algo que hemos comentado anteriormente. Es preciso entonces dar cuenta de cómo las pulsiones que llama en ese momento egoístas, que tienen que ver con el narcisismo, con este aspecto, ¿no? Estas pulsiones pueden transformarse en pulsiones sociales, ¿no? Y él afirma que la sociedad civilizada exige una conducta moral sin inquietarse por el fundamento pulsional de las acciones, ¿no? Y produce un gran número de hombres que obedecen a la civilización sin seguir lo que él llama ahí su naturaleza. Tienen que darle preferencia a las exigencias de la civilización. En la medida en que las exigencias de la sociedad crecen, los individuos son sometidos todavía más a un constante sojuzgamiento pulsional. Y esto, decía Freud ahí, crea una disposición permanente de las pulsiones inhibidas para irrumpir cuando la ocasión se presenta. Y como lo hemos visto nosotros, en la situación de guerra, donde ya aquí la ley, al menos aquella habitual, no reina, uno puede decir, ahí ya se vale todo, aunque se afirme que también en el amor y en la guerra todo se vale, dicen por ahí, ¿no? Bueno, habría que ver después, en el caso del amor, cómo es esto, ¿no? Pero sí, en la guerra, así suele decirse, la guerra es la guerra también, ¿no? Y bueno, ahí entonces, decía Freud, donde el Estado mismo renuncia al uso de la moral y la justicia, y donde en consecuencia cesa el sojuzgamiento, los civiles pueden mostrarse repentinamente como seres crueles y brutales. Decía Freud, gente que habitualmente parece muy respetuosa, correcta, etc. En la guerra, o a veces también, tal vez, en el Estadio Azteca o en el de la UNAM, etc., puede que tenga la oportunidad de dar rienda suelta a esos odios y ese tipo de cosas, ¿no? Aprovechándose un poco de la circunstancia. Bueno, sí. Y me concluye este texto, Freud, me estoy refiriendo al texto de Guerra y Muerte, aquel que es así obligado a actuar constantemente en el sentido de prescripciones que no son la expresión de sus inclinaciones pulsionales, vive psicológicamente por encima de sus medios y merece objetivamente ser calificado de hipócrita. Como diciendo, ¿no? Tiene que cumplir con exigencias y aparentar hasta cierto punto, ¿verdad?, esa corrección, ese respeto, pero que no está, digamos, en el plano pulsional del sujeto, ¿no? De tal manera que Freud dice, y no hay que tomarlo como una valoración moral a esto, ¿no? Dice que la civilización no puede sino reposar sobre la hipocresía. Lo dice así textualmente, hay así incomparablemente más hipócritas de la civilización que hombres auténticamente civilizados, como dando a entender que en general no se está muy convencido de que haya que cumplir
con las reglas, con las exigencias sociales, con este tipo de cosas. Pero hay que hacerlo precisamente por la presión que esto ejerce sobre los individuos. En ese sentido, habla de una cierta hipocresía que incluso podría considerarse en alguna medida necesaria, ¿no? Porque si quisiéramos ser absolutamente sinceros todo el tiempo, permanentemente, bueno, ¿cómo estarían las cosas? Si de por sí, bueno, podemos ver cómo están, entonces, cómo se pondrían en este caso, de manera tal que es inevitable. Ahora, Freud termina ese texto sin responder a la pregunta por el odio potente en los hombres, ¿no? Y sin respuesta tampoco sobre el hecho de que todas las adquisiciones morales se borren en determinado momento ante el surgimiento de estas pulsiones que llama primitivas, entre comillas, ¿no? Y pone sus esperanzas en los desarrollos ulteriores de las civilizaciones. Propone esto, más sinceridad y franqueza de todas partes en las relaciones entre los hombres. Y en las relaciones entre los hombres y aquellos que los gobiernan, podría aplanar los caminos de esta transformación. Gracias por escuchar este extracto de la sesión 3 del seminario del Dr. Gerber, El odio es primero. Si está interesado en asistir al próximo seminario titulado Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet, haga clic en los enlaces del programa para obtener más información. Sigue Psicoanálisis, el podcast de Daniel Gerber, en Instagram, @psicopod. Eso es Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet. Seminario de psicoanálisis presentado por Daniel Gerber. 10 sesiones quincenales a partir del 10 de febrero del 2021. Costo total de $900. Para informes e inscripciones, escribe a danielgerber@prodigy.net.mx.